Es hora de empezar a limpiar las Fuerzas Armadas de todos estos comunistas de mierda que están metidos ahí infiltrados, de todos estos maltratadores de mujeres y de niños que están por ahí infiltrados y que están instruyendo a nuestros futuros militares, y que la institución del Ejército de Chile y las otras instituciones vuelva a ser el glorioso ejército y la gloriosa Fuerza Armada que siempre fueron respetadas por el mundo entero. Estimado amigo. Justo estaba buscando una información para hacer una comparación. Bueno, lo primero que iba a mencionar era la tragedia anterior de Antuco. Claro. Los jóvenes que murieron también sepultados en la nieve. Sí. ¿Por qué iba a hacer mención de esto? Que hay dos cuestiones acá que nosotros tenemos que poner en la balanza. Lo primero, las dos veces en las que han ocurrido estas tragedias han sido en gobiernos socialistas. La tragedia anterior fue en el último año, en el último periodo del señor Lagos. Después de eso venía el gobierno de Michelle Bachelet. Y ahora ocurre en este gobierno. Esas cuestiones, al menos para mí, no son coincidencias, por lo que le estaba diciendo hace un momento, de que yo, al estar trabajando en las calles, al haber hecho toda esta investigación y saber cómo operan, para mí no es coincidencia. Correcto. Eso por un lado. Después, por otra parte, también tenemos que poner en la balanza, que me hizo acordar que va a parecer un chiste. ¿Se acuerdan la película esta de los Juegos del Miedo? Bueno, el señor que inició todo este juego, la intención de él era crear conciencia en las personas que malgastaban su vida. Después pone un sucesor que era más joven que él, y el tipo este tenía que seguir con lo mismo, pero el sucesor, que era más joven, empieza a poner trampas que eran imposibles de pasar. Y esa no era la idea. La idea es que alguien se tenía que salvar. ¿Qué estoy diciendo con esto? De que si esto lo comparamos con lo que está pasando en el ejército ahora, uno, el gobierno que tenemos hoy día, más si uno pone un líder a comandar una tropa que es joven, que no tiene la experiencia suficiente, es obvio que se va a querer mandar las partes. Porque se va a creer el Rambo, se va a creer MacGyver, va a creer que todos los pelados van a asumir o van a resistir de la misma manera, cuando no es así. Deja leerte algo que menciona Carlita 76. Dice: niños buenos, llenos de ilusiones, son asesinados por enfermos mentales que no deberían estar en la Fuerza Armada. Y sí, en gran parte hay que, hasta cierta medida hay que darle razón. Porque, a ver, lo que estaba mencionando recién, nosotros estamos viendo que los 2 años que ya han transcurrido de este gobierno, hemos visto cómo han denigrado todas las ramas de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Todas. Han buscado despedazarlas. Los comunistas eso lo hacen siempre en todos los gobiernos. En Venezuela, si nosotros, que es el ejemplo más cercano que tenemos de cómo lograron corromper el país, se deshicieron de todos los buenos soldados y después metieron en esos cupos, metieron a puros delincuentes. Y de esa manera se hicieron de todo el ejército y tomaron el mando de todo el país. Bueno, además cerraron muchos regimientos. Cerraron muchos regimientos. Pasa que muchas de las cosas que pasaron en Venezuela tampoco no salían en las noticias. Hay militares que actuaron de resistencia y los acribillaron, literalmente. Y fueron acribillados no por
no por militares entrenados, fueron acribillados por bandas guerrilleras que armaron con puros delincuentes. Correcto. ¿Ya? Simplemente porque en número eran mayores y siempre le hacían encerronas y los terminaban matando. Y así acribillaron a los buenos soldados que estaban dispuestos a morir por su nación. Y si nosotros analizamos todos estos ejemplos, nos vamos a dar cuenta de que en Chile está pasando algo muy parecido, algo muy similar. Desde que asumió el gobierno de Boric, desde que asumió este gobierno, han estado intentando infiltrar mafias en nuestro país. Desde que inició el gobierno. Entonces, todo esto que está pasando no debería sorprendernos. Es muy lamentable por estos jóvenes y en este punto, yo sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero hace unos días lo discutí con mi mujer, pero sé que no van a estar de acuerdo en lo que voy a decir, pero también aquí los padres y las madres tienen que asumir también su cuota de responsabilidad, sea una cuota pequeña, mediana, más grande, pero todos tenemos que asumir la responsabilidad, en el sentido de nosotros tenemos que enseñarles a los jóvenes, a los niños, de que cuando tú ves algo que está mal, simplemente no tienes que hacerlo. Y si a estos jóvenes les hubiesen enseñado en la casa a tener un carácter firme, si yo estoy viendo que uno de mis compañeros no está bien de salud, como tropa, nosotros simplemente nos negamos. Oye, Me déjame, amenazan. déjame interrumpirte, querido Ezequiel, por algo. Porque, por ejemplo, yo cuando estuve en el ejército en el año 80, 90, en el año 90, me tocó 90, 91, casi parte del 92, 2 años. Me acuerdo que, por ejemplo, nosotros nos instruyeron y nos dijeron que nosotros teníamos que seguir todas las órdenes, excepto si había una orden que atentaba contra nuestra integridad física o psicológica o religiosa.